Mil mensajes. Hoy estamos con el número 583, 583, y este número nos aporta un contenido que siempre es importante de revisar, porque habla de el escenario, el sitio, el lugar, las circunstancias en la cual cualquier ser humano, en forma individual o colectiva, está emitiendo un mensaje. Es decir, nos habla de los escenarios en donde comunicamos. Y esto es importante porque esto es una de las preguntas fundamentales. Aparte, por supuesto, del qué decimos, que es muy importante revisar a quién le decimos, es otra cosa muy importante. El cómo se lo decimos, indudable. El cuándo se lo decimos, el por qué se lo decimos, el para qué lo comunicamos también lo decimos, pero hoy vamos a investigar y vamos a reflexionar un poco sobre el escenario, es decir, dónde decimos nosotros los mensajes que tenemos que comunicar. Y esto empieza por un escenario que es realmente muy interesante. Puede simbolizarse con un espejo, pero puede ser en un sitio de meditación, en un sitio de encuentro de la personalidad consigo mismo, y es ese, entonces lo vamos a poner como símbolo, un espejo. ¿Qué comunicamos cada uno de nosotros cuando estamos frente a un espejo? Es decir, cuando nos comunicamos con nosotros mismos. ¿Qué nos estamos comunicando es fundamental? O si andamos buscando la forma en cómo nosotros nos podemos entender nosotros a nosotros mismos. Y esto yo creo que es básico. Entonces, el primer escenario, poniéndole una simbología, es el espejo. ¿Qué comunicamos? ¿Cuál es el escenario de un espejo? ¿Cuál es el escenario en donde nosotros debemos comunicarnos con nosotros mismos en todo lo que significa la honestidad, en todo lo que significa la sinceridad, en todo lo que significa transmitir de verdad las verdades que sabemos, que debemos, que sentimos? Y esto, yo creo que esto es el primer ejercicio que tiene que hacer todo comunicador, es comunicarse frente a un espejo. Es decir, la simbología de la comunicación consigo mismo. Esto creo que es básico, y cuando uno se comunica con uno mismo y se dice los contenidos que realmente son honestos, son sinceros, son auténticos y de verdad se sienten, uno sale como fortalecido, aunque los contenidos sean muy duros de recibir, de comunicarse. Pero hay esa sensación de claridad que va a quedar luego para poder transmitirlo en las diferentes circunstancias y en los diferentes escenarios que vamos a ver, poder transmitirlos bien. Eso yo creo que es fundamental, partir inclusive de ese escenario de la comunicación con uno mismo. Hay otro elemento que es la comunicación con otra persona, y que es una comunicación que depende de muchas cosas, si es una exposición que uno tiene que hacerle, si es un diálogo, si es una entrevista, todas las variantes comunicacionales, pero el hecho de que sea una sola persona la que está frente a uno, la que nosotros tenemos que comunicarle algo, es realmente importante, y tiene muchas ventajas y por supuesto muchas desventajas de esa relación personal, debe tener toda la atención del mundo, y que realmente entonces esa comunicación con otra persona es una comunicación que se debe dar, y sobre todo en escenarios que sean agradables. Si usted tiene que tener una comunicación directa con otra persona, es preferible que lo haga en un sitio agradable. Por supuesto, va a depender mucho del objetivo de cuál tiene la comunicación en sí, pero si se hace en un ambiente agradable, se hace con unas formas, y sería el cómo hacerlo muy bien, pero con esto del diálogo,
debe ser en un sitio agradable, debe ser en un sitio que inclusive denota poder. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en un sitio que es el de uno, probablemente uno se siente poderoso en cuanto al escenario. Si uno está en el ambiente del otro, de la otra parte de la comunicación, de esta comunicación entre dos personas, va a ser el territorio del otro. Y si es un contenido que debe ser todo el objetivo posible, hay que preferir entonces los ambientes que no pertenezcan ni a uno ni a otro y son mensajes, comunicaciones que entonces van a fluir de acuerdo a la intención, si es una comunicación afectiva, analítica, intelectual, una conversación de dinero, una conversación de placeres, de sexo, si es una conversación de poder. Entonces todo eso hay que cuidarlo y eso va a depender mucho entonces el tipo de comunicación que se da. Otra de las comunicaciones es cuando se comunica con grupos y esto entonces lleva a los escenarios y aquí surge el célebre miedo al escenario público, es decir, hay gente que siente realmente mucho miedo para enfrentarse y comunicar algo a un auditorio. Y este miedo a la exposición pública, a la comunicación pública, bueno, tiene diferentes elementos para tratarlo. Es un miedo a escenario y es un miedo muy específico que cada terapeuta le dará las pautas específicas para hacerlo. Y por ejemplo, que después de la confianza que la persona pueda estar diciendo en el mensaje que está diciendo, cómo lo que va a comunicar, qué es lo que va a comunicar, y con algunas variantes, lo básico es algunas reglas que le hablamos en otro de los mensajes, en el miedo escénico. Pero aquí es importante entonces tener un dominio. Esto pasa también cuando ya no son grupos, sino son grandes masas. Y entonces son comunicaciones anónimas. Y entonces este escenario requiere de algunas cosas muy específicas, pero básicamente en cualquier comunicación que comienza con los espejos, comienza la comunicación con uno mismo y termina en comunicaciones muy grandes, inclusive de masas, esto entonces requiere de algunos elementos. La honestidad probablemente es importante tener y tratar de ser lo más honesto posible con todo lo dificultoso que es la verdad, pero aclarando qué tipo de verdad se es. Si estoy transmitiendo verdades científicas que pueden ser mejoradas en cualquier momento, si estoy hablando con verdades opináticas, verdades que son de acuerdo a mi experiencia, como podrían ser casi todas estas conversaciones de los 1000 mensajes en donde hay opinión con un fundamento científico, hay comunicaciones de fe, que son comunicaciones en las cuales uno cree o no cree en lo que está diciendo la otra persona, y hay comunicaciones de axioma, que son comunicaciones ya muy específicas, en donde se está transmitiendo una verdad que es irrebatible bajo cualquier punto de vista. Son realmente muy extrañas. Pero cuando uno va a la mayoría hay que tratar de ser honesto. Un consejo es también tratar de ser sincero, es decir, poner toda la sinceridad, poner esa verdad emocional que llega tanto a las personas y convence tanto a las personas. Y por supuesto tener pericia, pericia en el uso del lenguaje, pericia en diferentes elementos. Pero lo fundamental, entonces en este número, el 583, es que usted vea dónde está comunicando usted, qué fines persigue, perfecto, pero ¿dónde lo comunica? ¿Cuál es el escenario que usted tiene para decir lo que usted siente, lo que usted piensa, lo que usted valora, lo que usted sabe, lo que usted domina? Es decir, para comunicar todo esto, ¿qué escenario tiene? Y esto yo creo que es fundamental, arruina la vida de mucha gente, los llamados miedos escenarios, es tener ese miedo a comunicar cuando son grupos y muchas personas o cuando inclusive a los medios hay mucho miedo de comunicar y hay que averiguar el por qué, es decir, de dónde viene
y inclusive en algunos elementos buscar el para qué la gente tiene miedo escénico, porque puede ser una forma en que le está diciendo la personalidad que se proteja de exponerse al público, de tener alta visibilidad. Todo eso lo revisa un buen terapeuta, alguien que lo ayude a superar, si ese es el caso, ese miedo tan costoso que es el miedo a la escena, el miedo a hablar y a comunicar en público. Yo los dejo con este hermosísimo cuadro de Freddy Simosa. Es una marina hermosísima que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, aquí en Caracas, Venezuela. Cruce de la Avenida Los Mangos con segunda transversal. Una esquina, la esquina a mano derecha de esa avenida subiendo por la Cotamil, hacia la Cotamil, y usted en el primer comienzo de la avenida va a encontrar una esquina blanca. Ese es el Patio Latinoamericano del Arte. Va a haber obras tan hermosas como esta. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.